Bueno, pareciera de que esta unidad no nos da respiro, ¿no? O sea, podemos encontrar unidades donde uno puede transitar momentos de excesiva tensión y por allí alguna meseta donde frente a una determinada situación uno va observando los movimientos que va generando la problemática en particular de lo que se trata, pero en esta unidad pareciera de que no encontramos el camino de la tranquilidad total, diríamos, y eso hace que entonces se siga transformando en una unidad para prestar muchísima atención. Estoy convencido que a la hora de los casos prácticos y demás van a ustedes a marchar muy bien. En días más incluso nos vamos a estar comunicando para ir trabajando ya sobre la resolución práctica de algunas situaciones. Pero eso es imposible de abordar si uno no tiene todos estos conceptos claros. Esto hay que internalizarlo. Cada unidad está relacionada y dentro de la misma unidad los puntos que se abordan tienen una relación directa. Entonces yo les pido, por favor, señores, señoritas, que traten de hacer lectura. No se queden únicamente con escucharnos, si bien es importante. Y así como les dije en una conversación que tuvimos, si tienen que escuchar el video varias veces, háganlo, pero busquen en los textos también. Esta va a ser la última parte de la unidad, porque el último punto que van a encontrar ustedes en el programa, que precisamente habla de la transferencia de las obligaciones, es decir, que se pueda ceder tanto el crédito como la deuda, eso lo van a ver ustedes sin ningún inconveniente. Leen ese último punto. Pero con el que quiero cerrar esta unidad es precisamente con lo que hace referencia a la extinción de las obligaciones. Caramba, pareciera que quedó muy distante, muy lejos, aquel inicio donde hablaba de esa atadura, ese ligamen entre el acreedor y el deudor. Y se tiene que romper, y allí es donde aparecen entonces los modos de extinción. Y esto nos va a plantear una mirada que se va a bifurcar, porque vamos a encontrar modos extintivos que se van a dar de pleno derecho, que son los llamados ipso iure, y por otro lado, en la segunda mirada, la extinción por vía de excepción, excepciones OPE. Es decir, si uno dijera, pero ¿cómo se extingue la obligación? Antes de hablar de estos modos extintivos, yo no tendría duda en compartir con ustedes, pero se va a extinguir la obligación cuando se cumple lo que se debe, lo que se prometió, lo que se obligó, se cumple, se extinguió, se terminó. Perfecto. Eso sería el concepto desde lo pragmático. Ese sería hasta una suerte de eslogan. Lo que nosotros tenemos que ubicar, ¿qué modos o mecanismos hay de extinción? Vuelvo entonces. Estos modos ipso iure de pleno derecho son aquellos que operan automáticamente. Es decir, que la extinción se da de plano, se da de pleno, se da automáticamente. Desaparece, si pudiéramos decir, desaparece el vínculo. Rompe totalmente el vínculo. Mientras que aquellos que son por vía de excepción, ya ustedes les va diciendo,
estas excepciones OPE, apuntan a situaciones donde la obligación sigue subsistiendo, pero está privada de eficacia, pero sigue subsistiendo. Y es allí donde va a haber que recurrir al pretor, y el pretor es el que va a terminar otorgando una excepción, porque con la excepción enervo la acción que está pretendiendo en este caso el acreedor, conminándome, y yo le voy a oponer la excepción que me dio el pretor para de algún modo contrarrestar el efecto y terminar extinguiendo la obligación. Habida cuenta entonces de este concepto que he intentado vertir, donde queda claro este mecanismo de extinción ipso iure y por otro lado este mecanismo de extinción por vía de excepción o excepciones OPE. Tomemos entonces la de pleno derecho, es decir, las ipso iure. Acá, antes de tomar las genuinas ipso iure, que serían el pago, la novación, la confusión y el mutuo disentimiento, me permito retrotraerme un poquito en el tiempo y decir, bueno, de algún modo existió aquella obligación que nació con la Mancipatio, con el cobre y la balanza. Ustedes deben recordar esas obligaciones, en el caso particular de la Mancipatio, tenía que morir de un modo también excesivamente formal, es decir, lo que nace con la solemnidad debe morir o terminar con una inversa solemnidad. Y allí es donde aparece entonces esta solutio operae sed libram, que es el mecanismo con el cual se termina extinguiendo la obligación que nació por la Mancipatio. ¿Dónde está el cobre, la balanza, los 5 testigos, representantes de las clases sociales, el portabalanza? Y allí este deudor se va a proclamar totalmente liberado del acreedor. Mientras que por otra parte estaría también la septilatio, donde se pone fin o se extinguen aquellas obligaciones que nacieron por el modo formal de los verbis o de las verbis o de los contratos verbis, aquellos donde se perfeccionó con el uso de la palabra. Por eso se habla de los verbis, los verba. Allí, ¿cómo va a fenecer? También con una suerte de formalidad, pero fundada en la palabra, ante una pregunta que le hace el deudor al acreedor. El acreedor termina diciéndole que ya tiene lo que él debía merecer, lo que le debía entregar. Ahora sí, el pago. El pago es el mecanismo y el modo extintivo de obligaciones natural, genuino, es la bandera, diríamos, de las extinciones, de las obligaciones ipso iure, de pleno derecho, que se va a presentar precisamente como la exacta ejecución de la obligación. Ese sería el pago, la exacta ejecución. Dos situaciones aparecen aquí en el pago. El pago por consignación, y en el caso de que hubiere varias deudas que afrontar con un mismo acreedor, aparecerá la imputación del pago. El pago por consignación, algo ya he mencionado, es decir, cuando el acreedor no quiere recibir el pago, el deudor lo va a consignar públicamente para evitar el riesgo y para evitar los intereses. Mientras que la imputación al pago, o la imputación del pago, frente a esta cantidad de deudas respecto de un mismo acreedor, es para que se pueda usar de unas reglas de referencia
o más que de referencia, unas reglas preferenciales de preferencia, donde se va a establecer, y bueno, eso que pagó se va a imputar a los intereses de la deuda más antigua, al capital de la deuda más antigua, luego a la más nueva y a sus intereses, es decir, se van a respetar estas normas preferenciales. Por su parte, la novación hace referencia, como un modo extintivo de obligaciones, hace referencia a aquel modo donde se sustituye una obligación por otra. Pero deben presentarse determinados requisitos. Debe haber una obligación existente, vigente. Debe haber o presentarse una nueva obligación. Debe también respetarse lo que se decía el aliquid novi, este elemento nuevo, llámese un cargo, un plazo, una condición, un lugar, algo que modifique. Debe aparecer o permanecer el idem debitum, y el idem debitum habla del idéntico y mismo objeto. Y por último, Justiniano le anexa el aliquid novi. Perdón, el animus novandi. El animus novandi, que es la intención de novar. ¿Sí? Dada esta requisitoria, puede funcionar la novación como un modo extintivo de la obligación anterior. Por otro lado, la confusión. La confusión se da cuando en una misma persona se van a generar una suerte de conjunción de las dos cualidades, acreedor y deudor. Caramba, ¿puede existir? Por supuesto que sí. Si el deudor termina por esas casualidades de la vida siendo heredero del acreedor, se han reunido entonces en una misma persona las dos cualidades, acreedor y deudor. Por eso entonces opera la confusión como un mecanismo extintivo de las obligaciones. El mutuo disentimiento también es otro modo de extinción de obligaciones. Si el acuerdo, que es el mutuo consentimiento, el sentir con otro, implica el nacimiento de una obligación, lo distante y definitivo será también el mutuo disentimiento entre las partes contratantes. En cuanto a las excepciones OPE, es decir, aquellas extinciones que se dan por vía de excepción, vamos a observar que se plantea una obligación que sobrevive, que está presente, pero que necesita entonces para su extinción de la vía impugnativa. Esta vía impugnativa es, como les decía hace un rato, cuando el pretor me otorga la excepción para yo oponérsela a la acción que está instaurando o pretendiendo el acreedor. Y acá aparece entonces la compensación. En la compensación hay una deuda, pero resulta que por esas cosas también de la vida, el acreedor termina siendo deudor de su deudor. Es decir, aquí el deudor le va a oponer al acreedor un crédito que tiene contra él. Entonces, como ambos van a ser acreedores y deudores entre sí, se van a compensar, extinguiéndose las obligaciones hasta el límite de la menor de ellas, de esas obligaciones. Entonces, restaría trabajar en 3 tipos más de extinción de obligaciones por vía de excepción, pero quería que en ustedes aparezca la compensación como la fuerte y principal manera o modo de extinción de obligaciones por vía de excepción. La transacción,
que se da también en nuestros días como un modo extintivo, tiene la particularidad que para que pueda aparecer y tener espacio, necesita de un cierto tipo de obligaciones, es decir, obligaciones litigiosas, obligaciones dudosas, que el litigio ya haya iniciado o que se evite un litigio futuro. Es decir, es una obligación insegura. Y ante esto se da la transacción donde aparecen las concesiones recíprocas. Y las concesiones recíprocas, ¿qué vienen a significar? Cada uno, hoy diríamos en nuestros días, y bueno, tiene que ceder un poco cada uno. Nosotros diríamos, jurídicamente hablando, hay una suerte de sacrificio común. Es decir, cada uno sacrifica parte de sus propias exigencias y así poder extinguir estas obligaciones que, reitero, tienen que responder a la requisitoria de ser litigiosas o dudosas. El pacto de no pedir es opuesto precisamente por aquel deudor contra aquel acreedor que en su momento había, por un pacto manifestado, que no le iba a exigir el cumplimiento de la obligación. Y finalmente, estimados y estimadas, la prescripción liberatoria, la prescriptio longi temporis. Así como ustedes aprendieron y lo vieron quizás conmigo en la bolilla 1, cuando traté de diferenciar con ustedes los derechos reales y de los personales, y que en algún momento les dije el tiempo tiene mucho que ver, porque afianza los derechos reales, pero libera o extingue los derechos personales. Acá lo vemos. Los 30 años con los cuales se puede ganar el derecho real, se puede afianzar, los 30 años aquí terminan liberando y esa prescripción opera como un modo extintivo de obligación.